Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proceso de transición que arrancó ya la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Vamos a conversar con la asambleísta Vilma Andrade respecto a este proceso de transición. Revisemos su perfil. Vilma Andrade, consultora nacional en temas empresariales y de administración pública, asambleísta nacional, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Para complementar este diálogo hemos también invitado al asambleísta Esteban Torres. Revisemos su perfil. Esteban Torres, abogado, asambleísta por la provincia de Tungurahua, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, ha informado que ya la Asamblea Nacional empezó con el proceso de transición, el mismo que concluirá el próximo 14 de mayo. En el siguiente video les entregamos más detalles. La transición legislativa de cara al 14 de mayo, día en que la Asamblea Nacional se posesionará y asumirá funciones, empezó. Así lo señaló el presidente del Parlamento, César Litardo, quien recalcó que durante el mes de abril habrá reuniones con los jefes de las nuevas bancadas legislativas. Y vamos a dar todas las facilidades para la transición. De hecho, estamos preparando ya documentos, todos los reglamentos que han sido aprobados por el CAL un 100%. Porque con ello entrarán en vigencia las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También este 14 de mayo señaló Litardo que en casi un 95%, como dice su disposición transitoria, va a iniciar su vigencia en el nuevo periodo legislativo. En el marco de la transición, desde el pasado 1 de abril, los 137 asambleístas electos y reelectos participan en un programa de formación parlamentaria sobre procedimientos legislativos. Este evento está organizado por la Asamblea Nacional y el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, cuya directora es Livia Rivas. Está compuesto de 5 módulos. El primero dice relación con la organización de la Asamblea Nacional. El segundo módulo es procedimiento legislativo. El tercer módulo es práctica parlamentaria. En el cuarto módulo es fiscalización y control político. Y el quinto módulo es participación ciudadana y derechos. Entre tanto, el área administrativa de la Asamblea Nacional también prepara procesos de transición, entre los que consiste el registro de las huellas digitales para que los legisladores puedan registrar sus votos, solicitar la palabra o acceder a sus curules electrónicas. También se prevé la entrega de oficinas y menaje necesario. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar ya con el detalle de este programa. Vamos a saludar con nuestros invitados. Empiezo por usted, asambleísta Vilma Andrade. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Asambleísta, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí también es un gusto participar en este importante espacio. Saludar pues a toda la audiencia. Gracias, Ricardo, por la entrevista, y también un gusto y un saludo para Esteban Torres. Gracias, asambleísta. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Vamos a saludar ahora al asambleísta Esteban Torres, legislador. Gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Gracias también, estimado Ricardo. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, nos van a ver, y también mi saludo a Vilma para tener este diálogo importante. Claro que sí. Voy a empezar por usted, asambleísta Vilma Andrade, para que nos entregue detalles sobre qué es un proceso de transición y cómo lo está llevando adelante la Asamblea Nacional. Asambleísta Vilma Andrade, por favor. Bueno, primero señalar que efectivamente ya después de los resultados electorales, la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debe posesionarse el 14 de mayo próximo,
y elegir sus autoridades. Así establece la ley y establece también un procedimiento de cómo debe instalarse esa sesión, que estará presidida por el asambleísta más votado, segundo quien es el segundo, y la Secretaría General en el tercero. En ese sentido, si bien está definido por los resultados electorales, la señora Pierina Correa o la asambleísta Pierina Correa presidiría esa sesión, estaría en la subdirección el asambleísta Salvador Quispe, y quien le habla, al haber obtenido la tercera votación más alta en el país, estaré en la Secretaría General. Eso es la formalidad, pero previo a eso, teniendo en consideración que la ley establece que debe elegirse las autoridades, es de esperarse que los acuerdos, los mínimos consensos, las aproximaciones y a la final la estructuración misma de la Asamblea Nacional en tanto corresponde a sus autoridades, como también a las comisiones legislativas, tendrá que estar organizado previamente. También hay otro aspecto que es fundamental, que sí le hemos escuchado al presidente actual de la Asamblea señalar que está preparando una entrega oficial de todos aquellos proyectos que están en marcha, aquellos que ya han sido en algunos casos calificados y remitidos a las diferentes comisiones, y también cuáles son aquellos que están en Secretaría General o que aún no han sido pues considerados en el Consejo Administrativo de la legislatura. Yo creo que este punto es fundamental porque lleva precisamente a esta transición ordenada, que yo creo que no pasa solamente por los temas que hay que abordar respecto a los proyectos que están en proceso. Yo creo que también hay que mirar todo el tema de orden administrativo, financiero de la Asamblea de cara a las nuevas autoridades. Y de paso, hay que decirlo también, se hace necesario de las normas que están en proceso. Yo creo que hay que buscar cómo se les prioriza, cuáles son efectivamente relevantes para abordarles quizás de manera inmediata en la Asamblea, pero eso ya corresponderá en un segundo momento. Luego la transición ya efectiva, de acuerdo a lo que establezca el Pleno de la Asamblea y pueda designar sus autoridades, esas autoridades deberán asumir pues en cada una de las funciones respecto a la primera, segunda vicepresidencia, a la presidencia de la Asamblea, los miembros del CAL. Cada uno tendrá que también en esta transición recibir toda la información pertinente de cada uno de los despachos de los asambleístas que concluyen el periodo. Es de esperar que así suceda y que haya una transición ordenada, pues absolutamente respetuosa y democrática para este proceso. Bien, asambleísta, nos ha detallado entonces el orden, ¿no? El tema administrativo, el tema legislativo también. Asambleísta Esteban Torres, a partir del 14 de mayo, que estamos ya a un poco más de un mes, nada más, la nueva Asamblea Nacional se posesionará, pero con ello también el 95% de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordemos que precisamente estas fueron modificadas el año anterior por la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son estos nuevos cambios que empezarán ya a funcionar con el nuevo Parlamento ecuatoriano? Bueno, primero déjeme decirle, Ricardo, que yo he sido desde el principio una de las personas que ha insistido en que la Asamblea, tomando medidas de bioseguridad, se reúna ya presencialmente. Si bien se ha podido evacuar un gran trabajo legislativo, al menos en el caso de la Comisión de Justicia, la producción ha sido importante. De hecho, estamos llamados esta semana a varias sesiones donde se van a tratar proyectos de la Comisión de Justicia, pero creo que es necesario ya volver a la sesión presencial de comisión y, por supuesto, del Pleno. Y es por eso que la sesión del 14 se tiene que hacer de forma presencial. Tenemos las medidas de bioseguridad. Entiendo que eso es lo principal también del aspecto de la transición. Y, por supuesto, todas las reformas a la ley orgánica de la función legislativa que entrarán en vigencia. Algunas ya se han venido aplicando en este periodo, pero yo sin duda espero que en el próximo periodo se apliquen con más fuerza, específicamente, por ejemplo, el tema del Comité de Ética, que ha quedado únicamente en el papel en estos meses en la Asamblea que ya termina, que tiene que, por ejemplo, estar con más fuerza en la próxima Asamblea. Pero en el tema de la transición, mi preocupación es esa, principalmente, ordenar el trabajo de cómo será la organización de la sesión del 14, que será fundamental. Ya los acuerdos políticos se construyan antes o se construyan en ese momento para la conformación de comisiones
están un poco fuera de control de la organización de la Asamblea. Eso depende ya de la voluntad política de cada uno, pero sí volver al trabajo presencial, yo espero desde el 14 de mayo con las medidas de bioseguridad, porque realmente es impensable que el legislativo siga sesionando por el Zoom. En las democracias más robustas, un parlamento no se cierra ni siquiera en guerra, y por eso yo creo que tenemos ya que volver al trabajo presencial. Creo que eso le va a dar la dinámica necesaria al parlamento, que sí se ha perdido un poco por el trabajo por Zoom. Claro, habría que también determinar las medidas de bioseguridad, toda vez de que actualmente hay personas de la tercera edad y legisladores que, de lo que conocemos también, lastimosamente se han contagiado con COVID, están atravesando procesos graves. Asambleísta Vilma Andrade, yo consultaba sobre el 95% de estas reformas a la ley de la función legislativa. El asambleísta Esteban Torres ya nos da un primer aspecto, la conformación del comité de ética. Pero las comisiones ocasionales especializadas permanentes, ya pasarán a ser en un número de 15 a partir del 14 de mayo. Bueno, eso conlleva, yo creo que primero una disposición absolutamente indispensable, y es que la comisión de fiscalización no sea considerada como ocasional. Es una importante comisión y también llevaba de alguna forma como un privilegio. Quien está en esa comisión puede estar también en otra, y el trabajo legislativo es abundante. Tal vez no se refleje, desgraciadamente, a los ecuatorianos, porque lo que se conoce de la información del trabajo legislativo fundamentalmente es las sesiones de pleno, y esas, desgraciadamente, en muchas ocasiones son una pérdida de tiempo a través de cambios del orden del día, de exhortos que no conducen, en definitiva, a nada positivo para el país. Por lo tanto, el que exista esta nueva comisión, que se la conforme ya directamente y que enfoque su trabajo a la fiscalización, es importante. Pero no dejemos de ver que la fiscalización, como está determinada, realmente tampoco mejora el sistema institucional, ni administrativo, ni financiero. Podemos, como de hecho lo hemos hecho, censurar a la ex ministra de Salud, Espinosa, como también haberlo ya en este momento en trámite del juicio político del ministro Ceballos, de la ministra Andra Muñoz, que bueno, no les dio el tiempo. En todo caso, me pregunto, ¿podemos seguir censurando y destituyendo a los ministros de Estado? Pero ¿qué pasa con aquellas resoluciones y recomendaciones que establece la censura? No pasa nada. Seguimos teniendo un Ministerio de Salud que actúa de forma discrecional, que tanto sus personeros pueden escoger las vacunas VIP. Seguimos viendo cómo las administraciones de los hospitales son un caos y llenos de corrupción, y vemos que en cada proceso contractual de la administración de salud hay disposiciones a dedo, y hay, por lo tanto, corrupción, hay despilfarro. Entonces, todo lo que llevamos en el tema del fiscalizador tiene que aterrizar también con un seguimiento de aquellas recomendaciones que hace la Asamblea se cumplan, y, por supuesto, un compromiso con el Ejecutivo. Pero, asambleísta Vilma Andrade, muchas de las veces la Asamblea Nacional, por ejemplo, hace pocos días, aprobó en el Pleno una resolución que, si bien no tiene el carácter de una fuerza legal, pero sí es una resolución, un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, el Pleno, en donde exhortan al gobierno nacional la renuncia de tal o cual funcionario por su evidente mal manejo frente a una crisis. Pero el gobierno nacional o el Ejecutivo como que no hace caso a este tipo de exhortos del Parlamento ecuatoriano, ¿no? Es que a eso es lo que me refería en el principio, que nosotros hacemos unos exhortos que sabemos y que no van a tener ninguna consecuencia. En la escala jurídica, justamente la resolución es una de las últimas que tienen un valor legal. Por lo tanto, yo creo que no hay que ir a eso. Yo creo que hay que ir a procesos serios de fiscalización que demanden correctivos en la administración financiera y administrativa de la entidad, y, por supuesto, de transparencia, para que efectivamente esos cambios se den, porque si no, lo único que estamos llevando también en procesos que yo creo que hay que repensarlos desde la administración de la Asamblea y desde el Consejo de Administrativo, la legislatura, para que no tengamos la comparecencia de los ministros descuidando su propia administración de la cartera de Estado, pues recorriendo una a una comisión. De una a otra. Hemos tenido ministros que están 10, 15 días dando cuenta del mismo tema en diferentes comisiones. Yo creo que todo ese desgaste de tiempo, esa falta de productividad también legislativa en la Asamblea tiene que ser modificada. Y, por supuesto,
creo que el tema de tener la asamblea presencial, yo creo que hay que revisarla, pero de manera objetiva. De hecho, las autoridades o quienes nos toca en la instalación de la asamblea, estar ahí. Después se posesionarán las autoridades electas, porque hay que decirlo claramente, no es que ya quien preside la asamblea en esa sesión o instala la sesión tiene que ser la presidenta o presidente de la asamblea. Eso no es así, eso lleva más bien al tema de acuerdos para elegir las autoridades, pero si solo vemos el hemiciclo como es de nuestra pues Asamblea Nacional, la sala Nela Martínez, si nosotros tenemos nuestra curul y solamente abrimos nuestros brazos de codo a codo, nos topamos con los asambleístas. Es decir, ni siquiera tenemos las medidas de distanciamiento establecidas por el COE, que es el órgano rector en el tema de la pandemia. Por eso creo que es indispensable pensar en varias modalidades. Yo espero el llamado del presidente de la Asamblea, que ha dicho que se va a ocurrir para los 3 asambleístas más votados, para que podamos también, creo que establecer algunos temas que son críticos, pero también que pueden ser estratégicos. Tenemos varias salas en la Asamblea que se podrían implementar de alguna forma para que esas medidas de distanciamiento se produzcan. Tenemos también la posibilidad de hacerla quizás combinada, es decir, una parte virtual, como han hecho parlamentos. La mayoría de parlamentos en el mundo no están trabajando de manera virtual completamente. Vemos como el Parlamento español, que claro, es otro sistema democrático, pero sin embargo ellos no, están justamente manteniendo los porcentajes que llevan realmente a la reducción de participación en la Asamblea. Todas esas medidas tendrán que ser consensuadas, analizadas profundamente y advertidas con el COE nacional, para que no sea la Asamblea la que incumple las normas establecidas por ahora por el órgano rector en el tema de los contagios y en general de la pandemia que desgraciadamente azota al Ecuador. Claro que sí. Me gustaría una réplica justo de esta última parte del asambleísta Esteban Torres, quien es el que propone, el asambleísta que está proponiendo ya el regreso presencial al Parlamento ecuatoriano, en mención de lo que acabó de efectuar la asambleísta Vilma Andrade. Por favor, legislador Torres. Bueno, yo creo sin duda que el Parlamento tiene que volver a las funciones presenciales. Quizás las comisiones las puede mantener por Zoom, pero tiene que volver al Pleno, respetando, por supuesto, la condición de cada uno. Si hay alguien que tiene síntomas, me refiero a los asambleístas, porque de lo que vi, el presidente Litardo estaría ya disponiendo que al Pleno solo ingresan 137 asambleístas. Los periodistas creo que no podrían estar ni siquiera en las barras, entonces habría alguna logística para eso. Los periodistas nos ubicamos en la parte de atrás, estamos divididos por esta pared de cristal, ¿no? Así es, y también deberían ponerles unas mamparas que separen, quizás un sistema de ozonificación. Hay muchas formas, y que por supuesto si alguien se siente mal o tiene síntomas, pueda todavía sesionar en el Pleno vía Zoom. Pero yo sí creo que es necesario ya retomar el debate que se da en el Pleno, porque no podemos seguir con una democracia a control remoto ya casi año y medio, en donde si a uno no le quieren dar la palabra, simplemente no le abren el micrófono en el Zoom y no tiene cómo protestar. Entonces yo creo, y por supuesto la sesión del 14 es fundamental que se dé presencial, se tiene que dar presencial, porque ahí hay un juego democrático normal, muy complejo, bien lo ha dicho Vilma ya, quienes presiden la sesión no son necesariamente quienes van a ser los próximos directivos de la Asamblea, pero por eso mismo es necesario el contacto, el diálogo, respetando todas las medidas de bioseguridad. E incluso se podría pensar en alguna forma de tener algún examen previo para ingresar al Pleno que nos dé más garantías a todos. Pero yo veo que todos los parlamentos se reúnen ya, es cierto, con las medidas que cada uno tiene, y por eso el ecuatoriano no puede seguir vía control remoto. Por ejemplo, en el caso del Congreso Español, las dimensiones son muchísimo más pequeñas que las del Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, en extensión casi somos 3 veces más grandes. Entonces yo creo que con un buen plan se puede volver a ese trabajo. Ya no creo yo hasta el final de este periodo, yo ya doy por hecho que no vamos a volver a la Asamblea de forma presencial, pero sí yo creo que desde el 14 hay que tener un plan para tener ese trabajo que respeta el espíritu democrático, la dialéctica legislativa, que es fundamental en un parlamento. Bueno, aunque el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, ha mencionado en reiteradas ocasiones que en el mes de abril es muy probable que se tenga una sesión en el Pleno. Es lo que lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora bien, asambleísta Esteban Torres,
Respecto de las comisiones, para el próximo periodo legislativo habrá una nueva comisión y se trata de la niñez y adolescencia, y también que va a tratar sobre temas de derechos humanos, que actualmente lo tramita la Comisión de Justicia, de la cual usted es parte. ¿Cómo está este proceso de transición? ¿Cuáles son los proyectos de ley que tal vez se van a entregar allí? ¿Cómo se encuentra este proceso? Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con la proliferación de las comisiones ya permanentes, únicamente la de fiscalización, que creo que no tenía ningún sentido que siga siendo, que no sea permanente. Pero en el tema de la niñez, me parece que es únicamente una extracción de funciones que tenía la Comisión de Justicia, y yo no estoy de acuerdo. Pero en todo caso, como ya es ley, tendrá que haber algún proceso de diálogo entre la Comisión de Justicia en los temas que le conciernen, en los aspectos que estarían ahora en esta nueva comisión, para que haya algún traslado ya de información, lo cual no es difícil, porque todo está realmente en forma digital, incluso las actas están en forma digital, entonces únicamente las nuevas comisiones pueden revisar la información y ver cómo avanzan o desde dónde empiezan. Pero yo nunca estuve de acuerdo un poco con quitarle estas facultades a la Comisión de Justicia, que no solo se ha dado con la niñez y adolescencia, sino también me parece que es un tema de relaciones de derechos humanos, que también, está en otra comisión, pero derechos humanos que sí estaba en manos de la Comisión de Justicia y que no ha hecho un mal trabajo. Yo he estado en la Comisión de Justicia y realmente a veces eso no se conoce, pero hay sesiones de 2 sesiones por día cuando no hay pleno, entonces sí es un trabajo fuerte. Ahora bien, bueno, y antes de irnos a una pausa, finalmente solo conocer el trabajo que está al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos de asambleísta Vilma Andrade, de la cual usted es su vicepresidenta. Antes de irnos a una pausa y empezar ya a conversar sobre los proyectos de ley que quedan pendientes, ¿cómo está el trabajo al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos de asambleísta Andrade? Bueno, allí estamos justamente ahora, se ha procesado ya 2 normativas que están básicamente para ser aprobadas en el Pleno de la Asamblea, la una referida a lo que son las viviendas de interés social. Los programas de vivienda de interés social está absolutamente normado y creo que da unas posibilidades mucho más amplias a los gobiernos autónomos descentralizados, específicamente a los municipios, para poder llevar adelante estos programas de este orden. Pero también está una aprobación de lo que son esos asentamientos humanos en Guayaquil, básicamente que han venido siendo postergados en todo lo que es el reconocimiento de las propiedades y de la propiedad en Bastión Popular y en otros sectores donde ha habido una problemática social enorme. Ahora, estamos con una normativa que está ya en marcha, estamos ya prácticamente concluyendo lo que sería la estructuración de la reforma integral al Código Orgánico de Desarrollo Territorial, que esto es el COTAD, que es de Administración Territorial, que está básicamente listo para tratarse. Sin embargo, a pesar de que yo no he sido parte de la comisión los 2 primeros años, yo integré esta comisión en este periodo, los asambleístas, y lo debo agradecer, me pusieron como ponente del COTAD en este periodo. Sin embargo, de tener la posibilidad de estar en la asamblea con el planteamiento completo de la reforma, hay muchas demandas a través de las diferentes, justamente, procesos electorales últimos de los asambleístas también que han planteado han planteado varias reformas al COTAD. Yo aspiraría, de que más bien el COTAD pueda dejarse con una posibilidad de que puedan aportar los nuevos asambleístas. Pero sin embargo, si es que alcanza el tiempo, esa es una normativa que tendrá que aprobarse y tendremos que, por supuesto, fijar las prioridades para la nueva agenda legislativa, que para mí tiene que estar enfocada en los grandes problemas que tiene el Ecuador y que desgraciadamente aquí en esta asamblea solamente la hemos podido topar con medidas parches, pero no en forma integral. Bien, asambleístas, nos vamos a ir a una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos vamos a conversar sobre los proyectos de ley que están en trámite al interior de la Asamblea Nacional y que muchos de ellos serán conocidos por el nuevo Parlamento que se posesionará el próximo 14 de mayo. Sigan con nosotros, esto es Tercer Debate.
Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Estamos en Tercer Debate, modalidad virtual. Conversamos con los asambleístas Vilma Andrade y Esteban Torres respecto del proceso de transición que arrancó el Parlamento ecuatoriano. Voy a empezar por usted ahora, asambleísta Esteban Torres, de este segundo bloque, y quisiera conocer los proyectos de ley que están en trámite al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y que con seguridad no serán conocidos por el Pleno de la Asamblea ya en segundo debate. ¿Cuáles son estas iniciativas que están en construcción? Bueno, hay varios que están todavía en debate, aunque tengo que reconocer que el presidente de la comisión, el doctor Serrano, ha hecho un trabajo a contrarreloj para evacuarlos en su mayoría. De hecho, en las sesiones de esta semana estamos llamados a conocer varios proyectos ya en primero y en segundo debate que tenía la Comisión de Justicia. Se han agregado a los proyectos o se han juntado varias iniciativas, pero me atrevo a decir, por ejemplo, que hay una reforma al Código Orgánico Administrativo que yo presenté, que otros asambleístas también han presentado iniciativas que podría estar todavía en el tintero, aunque se espera también evacuarla hasta la finalización de funciones de esta asamblea. Pero en estos días hemos evacuado, por ejemplo, el informe de la reforma al COIP y a la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer. Estamos también presentando al Pleno el informe para segundo debate de la Ley de Contrabando, en donde creo que hay cosas buenas y cosas malas. Y así entiendo que seguirá el trabajo hasta el último día que se sesione en la comisión, y por eso me atrevo a decir que no sé a ciencia cierta qué quede en el tintero y que no se tenga tiempo ya de evacuar, porque realmente en estas últimas semanas hemos estado casi con 2 sesiones, incluso una vez hasta 3 sesiones en un día para tratar los temas, recibir a la gente, recibir las opiniones y por supuesto procesar ya las reformas. Hay una propuesta de ley que busca definir las escalas o las sanciones en el tema de contrabando. Entiendo que hay una discusión, no sé si es que ya está listo el informe para primero o segundo debate. Estamos convocados en el 5º punto del Pleno de la Asamblea a tratar el informe para segundo debate de todas las reformas que se hacen en materia de contrabando o comercio ilícito, en los cuales hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Yo las voy a puntualizar en el debate, las he puntualizado también en la comisión, pero eso estamos ya casi por finalizar, y si no hay una intervención muy amplia de los asambleístas, se podría pensar incluso en que en esta misma sesión se cierre el debate o se vote el texto. Muy bien, vamos ahora a la Comisión de Gobiernos Autónomos. La asambleísta Vilma Andrade nos dice que las reformas al COTAD están en construcción todavía. Hay otras iniciativas, si no estoy mal, la que busca regularizar el tema de tierras. También, no sé si es que ya finalmente hubo mayor avance en la discusión al interior de este proyecto de ley. Sí, este ya cuenta con el informe, ya ha pasado a primer debate, será ya motivo de tratamiento en el Pleno de la Asamblea, y creo que con eso básicamente hay un avance. No hay que dejar de observar que en la mayoría de comisiones están llegando proyectos que han sido calificados de último momento y que tendrán que también ser procesados. Yo ahí quiero aprovechar para comentar, porque creo que es indispensable también analizar en general la acción legislativa en lo que corresponde al tratamiento de los proyectos. Nosotros hemos visto, y por ejemplo, pasar varios proyectos de reforma a la seguridad social. Así de ampuloso es el nombre, reforma a la ley orgánica de la seguridad social. Uno creería que se están topando temas de fondo. Sin embargo, lo que conllevan es nada más medidas, como yo la señalo, parches que no
han enfocado desgraciadamente una reforma como se lo requiere. Y en este propio ejemplo creo que es fundamental ponerle como prioridad para la nueva Asamblea Nacional una reforma seria, una nueva quizás ley de la seguridad social en la que no se lo puede hacer desde un despacho de algún asambleísta, porque ahí se requieren estudios actuariales, investigación profunda de las inversiones, desinversiones del IES, conocer a profundidad la propia administración, las cifras y la organización del BIES y el IES y también del ISFA y el ISPOL para poder llevar adelante una reforma. Primero despolitizarle a la seguridad social, luego buscar que haya eficiencia, transparencia y un manejo técnico de esta institución, pero para eso hay que llegar a esos mínimos consensos. Por eso también creo que se hace indispensable de cara a quien llegue a la presidencia de la República, cualquiera sea la decisión de los ecuatorianos, podamos llegar a esos mínimos consensos, porque entonces solo así garantizaremos realmente que en este caso preciso podamos tener una reforma y le podamos salvar a una institución tan importante que de aquí se conoce a 6 a 7 años estaría colapsando, estaría quebrando. Y si quiebra el IES y no tiene ni siquiera para pagar las jubilaciones ni las pensiones a viudas y huérfanos, estaríamos realmente llegando a un deterioro no solamente de esta institución, sino del propio Estado como tal. Grecia quebró, lo ha pasado a Uruguay y eso no podemos permitir. Desgraciadamente, necesitamos realmente o que la Asamblea como tal, su Consejo Administrativo, la legislatura y el Pleno de la Asamblea determine un equipo técnico para que lleve adelante estas reformas que no se lo han enfocado y así podamos dar una respuesta positiva. Pero sí, ahí también Ahí es cuando vienen las posiciones ideológicas que dicen que ya no existen, lejos existen. Para Izquierda Democrática hay una línea roja en este tema. Nosotros no estamos de acuerdo cómo se ha manejado la seguridad social, pero tampoco estamos de acuerdo en la privatización. Y no vamos a permitir y vamos a luchar si es posible en las calles para que eso no ocurra. No ocurra lo que ya ocurrió en la década de los 80 con Chile. Chile con esa pretensión y novelería llevaron a las aseguradoras de fondos de pensiones. Ahora mismo no se sabe ni siquiera dónde están esos recursos. Los chilenos tienen de promedio jubilaciones de $130. Entonces, sí queremos corregir a la seguridad social, pero de ninguna manera privatizar como vemos en programas de gobierno y planes de gobierno de la derecha que está concebido en esa naturaleza. Vamos con el asambleísta Esteban Torres, una réplica que me solicitó antes de hacer una precisión respecto de un proyecto de reforma sobre el IES. Asambleísta Esteban Torres. Sí, yo quiero retomar algo que dijo Vilma, que es muy importante. Es el hecho de que no hay reformas legales que son sustanciales en la mayoría de casos. Entiendo que en el CAL hay casi 600, 700 iniciativas de ley. Y sabe lo que pasa también con estas ONGs que lamentablemente colaboran con la Asamblea Nacional también, que se han dedicado a un amarillismo legislativo, porque no saben, por ejemplo, que uno puede a veces incluso estar en una sesión y no registrarse en una votación por temas ideológicos, no es que está faltando, o que tiene compromisos y manda a su alterno, pero cumplen estar en el Pleno. Y en el tema de los proyectos de ley también se han dedicado a juzgar, no ha habido madurez siquiera de quienes están en estas ONGs, de que lo importante es presentar proyectos con condumio, con sustancia, bien trabajados, extensos, porque si vamos a juzgar a los asambleístas en este nuevo periodo y vamos a felicitar al que ha presentado, por ejemplo, creo que hay un asambleísta que ha presentado 26 proyectos de ley, ¿sabe lo que son esos proyectos de ley? Cambia una coma, cambia una palabra de un artículo y ya le llama proyecto de ley. Entonces aquí tenemos que ser más serios, Primero, evacuar esas 700 iniciativas de ley que están represadas en el CAL, muchas de las cuales son intrascendentes, y buscar que a los asambleístas se les juzgue por la calidad de sus proyectos y no por esta serie de números que algunos utilizan o mal utilizan para desprestigiar a la asamblea y a los asambleístas, esperando o buscando que se presenten más proyectos de ley cuando lo que queremos son cosas buenas. Yo creo que es algo fundamental y yo espero que haya por lo menos una madurez, porque quienes están atrás de esto son estas ONGs que observan temas legislativos para que corrijan ese trabajo y sean más serias al momento de evaluar el trabajo legislativo de la Asamblea
y también de los asambleístas por cada provincia. Bien, nos queda clara entonces la postura del asambleísta Torres. Asambleísta Vilma Andrade hablaba sobre una reforma a la Ley de Seguridad Social y se me viene a la mente una que está en trámite al interior de la Asamblea Nacional, y es esta posibilidad de modificar al Consejo Directivo del IES, o a su presidencia más bien, de que ésta sea rotativa entre el delegado del Ejecutivo, de los trabajadores y del sector empresarial también. ¿Cómo se mira desde cada una de sus posturas esta posibilidad de ir rotando la presidencia del IES, asambleísta Andrade? Bueno, igualmente vuelve a ser un parche. No modifica de ninguna manera la estructura de la seguridad social el que se cambie solamente el presidente del Consejo Superior del IES. Ahí hay reformas profundas que tienen que darse respecto a las inversiones del Seguro Social, a las inversiones del BIES y lo que conlleva los estudios actuariales para determinar exactamente cuál es la edad de jubilación óptima que permita darle sostenibilidad al sistema. Esto vuelve a ser parche, y lo diré en el Pleno de la Asamblea. No ha sido enfocada de manera seria la reforma a la seguridad social. A pesar de que existe esa demanda y esa presión ciudadana, no ha habido tampoco desde la estructura administrativa de la Asamblea esa posibilidad de encajar y enlazar estos cambios. Ahora, yo coincido totalmente en que aquellos observatorios que hacen una revisión de las actuaciones e inclusive de las resoluciones, es tan absurdo que si por alguna razón nosotros tenemos hacemos uso en definitiva de las vacaciones, o hacemos uso de licencias en las que quedan posesionados nuestros alternos, nosotros pasamos a ser ausentes. Y si se toparon 8 cambios del orden del día, 6 cambios del orden del día, todos intrascendentes, y entonces si hay esa ausencia, nosotros hemos faltado y aparecemos con unos datos que no son consecuentes con el trabajo legislativo. Yo le debo decir que no he faltado a una sola sesión de debate del Pleno, nunca. Solo ha sido mis ausencias y ha estado el alterno, o si el alterno no se ha posesionado, eso es distinto. Pero, sin embargo, ese resultado, y peor numérico, que se le evalúe porque presentó 20, 30 y en el anterior periodo sacaban que presentó 70 y que era el gran legislador, perdónenme. Yo creo que el país también tiene que dar cuenta y hacer una evaluación al interno de lo que es el trabajo legislativo, cuando nosotros, a pesar de no estar en todas las comisiones, porque no lo podemos hacer, tenemos una responsabilidad en una revisión normativa, aportamos desde nuestra línea de pensamiento con cambios fundamentales que llevamos al mejoramiento de la norma. Entonces yo creo que pero creo que es un trabajo en conjunto. Yo le comprometo en ese trabajo a Esteban. Yo vengo trabajando en el grupo de Parlamento Abierto que lleva justamente a esa transparencia, y que creo que hay que empezar a determinar justamente que la información que entregue la Asamblea sea absolutamente clara, diferencie de lo que son los debates en el Pleno de la Asamblea y lo que son esas resoluciones que son en la mayoría de los casos totalmente innecesarias y que conllevan una calificación. Lo otro sí es grave, porque no se le puede impedir a un asambleísta que presente una iniciativa legislativa, pero creo que sí planteamos una agenda de prioridades en los graves problemas del país. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que el país requiere? Nosotros creemos que ya debemos salir del extractivismo, ir a un modelo de desarrollo enfocado en la producción, agroindustria, agroexportación. Creemos que la seguridad social es una prioridad y creemos en un avance de derechos de las mujeres y el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esos son los temas como prioridad, y pongo 3. Nosotros tenemos que ver cuáles son las otras bancadas. ¿Qué es lo que aspiran? ¿Cuáles son sus prioridades? Enlazarlas, ponerles en prioridad, y sobre esas normas trabajar los asambleístas y sus equipos asesores, que de paso son pagados por la Asamblea y por lo tanto tienen que corresponder con un trabajo legislativo absolutamente idóneo y técnico. En esa medida podremos mejorar realmente la legislación en el país, porque si no vamos a seguir con la misma práctica. No cambiará en nada si no hay una agenda de prioridades establecida en mínimos consensos con todos los bloques legislativos, nos guste o no, pero están ahí por una representación popular ganada en las urnas. Ahora bien, asambleístas, un poco la experiencia al interior de la Asamblea Nacional me ha demostrado que siempre al inicio de cada periodo existe, ¿no?, una hoja de ruta en donde
cada una de las bancadas legislativas plantea, en efecto, lo que acaba de señalar la asambleísta Vilma Andrade, estos serán nuestros ejes de trabajo. Y aquí viene la pregunta a cada uno de los asambleístas, asambleísta Esteban Torres, ¿cómo garantizamos de que esa hoja de ruta se cumpla? Al inicio, en el año 2017, recuerdo claramente que se planteó una hoja de ruta de no menos de 40 leyes que estaban como meta para ser cumplidas. ¿Se llegó a esa meta? ¿Cómo garantizamos de que ahora esos objetivos se cumplan con la nueva asamblea, asambleísta Torres? Bueno, siempre hay objetivos que se cumplen, eso está bien. A veces, objetivos que se plantean, no siempre se cumplen. Lo que importa también es la voluntad de trabajar hacia esos objetivos, pero más que leyes puntuales, al menos cuál es mi interés, y espero que sea también el interés mínimo del resto de bancadas, porque nadie tiene una mayoría, es el tema económico. Sin sostenibilidad de la dolarización, del tema económico, de mayores oportunidades de emprendimiento, no nos sirve hablar luego de otros temas, porque es como que a Venezuela usted le ponga a hablar de los temas específicos cuando no tienen qué comer. Entonces yo creo que al menos esa es mi interés, que la Asamblea en un principio tenga acuerdos mínimos en el tema económico y luego, por supuesto, ya vaya evacuando todo el resto de temas que son también importantes, pero que en estos momentos tan críticos de economía, y para el nuevo presidente que tome un país realmente endeudado, con muchas deudas por pagar, es algo prioritario. Así que para mí la agenda se puede construir desde ahí. Eso tendrá que plantear ya quien logre los votos para presidir la asamblea, quienes estén en el consejo de la administración. Lo mismo pasa en comisiones, hay que tener acuerdos mínimos en comisiones, qué temas quiero evacuar, cuáles voy a evacuar después, y solo así se puede construir, porque lamentablemente o afortunadamente los ecuatorianos no le han dado la mayoría en el legislativo a un solo grupo, y eso implica acuerdos, conversación, madurez de los periodistas, madurez de los ciudadanos, de que si Esteban Torres, por ejemplo, está hablando cordialmente con Vilma Andrade de Izquierda Democrática, eso es algo normal en democracia, eso está bien. Habrán puntos donde se pueden llegar a acuerdos, habrán puntos donde no se pueden llevar a acuerdos, pero no podemos tampoco condenar el diálogo cuando es un requisito en este momento necesario al no existir una mayoría. Y enhorabuena, porque el país tampoco es de grandes mayorías aplastantes, sino de grupos que tienen que ser escuchados y que tienen que dialogar con madurez, con seriedad y poniendo por lo menos una agenda mínima por delante. Asambleísta Vilma Andrade, ¿cómo hacemos para que la agenda, los objetivos que se plantean en este proceso de transición se cumplan en la siguiente Asamblea Nacional? Yo creo que es en acuerdo realmente con el Ejecutivo. Hay que decirlo claramente, nuestra Constitución es hiperpresidencialista, es concentradora del poder, lleva a que el presidente de la República sea el único que puede determinar la política económica, tributaria y fiscal. Y eso es realmente castrarle a la Asamblea. Nosotros no podemos de ninguna manera, por ejemplo, plantear el hecho de que a través de la Junta de Regulación Monetaria existan pues controles para que no haya excesivas tasas de interés para el crédito productivo. O peor aún, para la renegociación de los créditos, como ahora se lo está haciendo, con lo cual ha caído los emprendedores, los trabajadores, los pequeños, medianos, empresarios, en graves problemas de liquidez y están realmente con graves problemas para su manejo económico. No podemos proponer tampoco que exista, por ejemplo, una norma clara que determine cuál es el modelo de desarrollo que queremos. Cuando nosotros planteamos que el Banco del Pacífico, en vez de que se lo venda, siendo el segundo banco más grande del Ecuador, con 6.000 millones de patrimonio, que puede convertirse más bien en una banca de desarrollo, una banca que otorgue créditos directamente para el crédito productivo, no lo podemos hacer. Entonces, todas las medidas económicas pasan por la revisión y por el aporte y el acuerdo con el Ejecutivo. Y otro tema, la capacidad del veto, es decir, que después de un trabajo legislativo, como lo hicimos en el Código de la Salud, que con falencias o lo que sea, podría haber sido corregido con un veto parcial, bastó el llamado de un candidato presidencial que dijo que le debe vetar totalmente el código, y como este gobierno ha cogobernado realmente con ese candidato, llevó a señalar que efectivamente a vetarle totalmente.
¿Qué hizo con eso? 1 año no se pueda tratar el Código de Salud. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no tengamos un sistema articulado de salud y que los problemas que ahora mismo está ocurriendo en el Ecuador con la pandemia sean también consecuencia de este modelo anacrónico que existe no de manera pues articulada, en que sí lo decía el Código de la Salud. Por lo tanto, insisto, si es que no hay un acuerdo transparente y abierto con el Ejecutivo, seguiremos teniendo estos tropiezos y toda esta buena voluntad, el trabajo inclusive legislativo, se vea de alguna manera menoscabado al no existir un consenso. Pero ese consenso tiene que ser, con esto yo concluiría, tiene que ser un trabajo totalmente transparente en el que tanto el presidente de la República electo cuanto las bancadas legislativas podamos decir hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a aprobar determinadas medidas económicas indispensables, cuáles son aquellas líneas rojas que podemos tener, y de esa manera que los ecuatorianos conozcan que se lleva un trabajo, ojalá armónico, y no a una pugna de intereses y a una pugna de poderes, y peor adentro de la Asamblea. Fíjense usted lo que sería que cualquiera de los bloques que están ahí representados sean dejados de lado y vayamos a una aplanadora o al pacto de la regalada gana y dejemos de lado a una de las bancadas, lo único que va a llevar a un menoscabo institucional, y saben ustedes, porque han sido testigos, podría llevarnos también a una pugna y a una confrontación intestina en la cual solamente se destroce al Ecuador. Por eso es importante los diálogos, por eso es importante los acuerdos, pero tienen que ser así, transparentes y de manera abierta para que los ecuatorianos también cambien este concepto de que los acuerdos son malos, de que están tramando. No, tiene que saberse que justamente sobre esta premisa podamos llegar a consensos mínimos para construir una agenda legislativa, pero además también el acuerdo y darle gobernabilidad al gobierno de turno. Claro que sí. Sí, asambleísta Vilma Andrade, ya el tiempo en el programa se nos está agotando, entramos en el tramo final ya. Yo les quiero agradecer por estar con nosotros. Vamos brevemente ya a ingresar a las conclusiones respecto a este proceso de transición, lo que le espera en estos días al actual periodo legislativo y bueno, el trabajo que empezará ya a partir del 14 de enero, ustedes que son asambleístas reelectos y que empezarán ya a trabajar en este marco del diálogo también. Vamos con las conclusiones. Asambleísta Vilma Andrade, voy a empezar por usted, por favor. Bueno, solamente decirles que efectivamente este trabajo tiene que ser coordinado. Nosotros aspiramos realmente que, sobre todo aquellos asambleístas que hemos gozado del favor popular y que tenemos una reelección, que conocemos la dinámica de la Asamblea, podamos realmente establecer estas líneas mínimas de consensos, de aproximaciones que nos lleven realmente a llevar adelante una agenda legislativa. Y algún tema, y yo concluiría con esto, que la Asamblea ha trabajado intensamente, sin duda, en mucha normativa. La baja calificación y la baja credibilidad de esta Asamblea también se debe a que no estamos comunicando adecuadamente los beneficios de las normas. Creo que es importantísimo que los ecuatorianos conozcan que hay normas que les benefician, que hay normas que en su aplicación van a cambiar y van a mejorar la vida de los ciudadanos. En ese sentido, esperamos también tener un plan adecuado comunicacional que llegue realmente como un eje transversal, no solamente a los medios de comunicación, sino a los ciudadanos, a aquellos que son afectados o beneficiarios de la ley, y de esa manera podamos ir construyendo también, y que en los procesos participativos no sea que les busquemos a los actores de los diferentes sectores, pero desgraciadamente solamente les oímos, no los escuchamos ni hacemos parte de la normativa, las propuestas que vienen enfocadas desde los diferentes sectores. Yo me despido para que concluya Esteban, y deseándole a Esteban también muchos éxitos en nuestro nuevo periodo, y estaremos trabajando en conjunto. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, asambleísta Vilma Andrade. Asambleísta Esteban Torres, vamos con las conclusiones igualmente. El trabajo de transición que concluirá, entiendo, el próximo 13 de mayo, cuando finalice el actual periodo legislativo. Bueno, primero también el agradecimiento a Vilma. Nos veremos en la asamblea. Habrá que trabajar en los temas mínimos de consenso
para sacar, en mi criterio, el tema económico por sobre todas las cosas, la salud económica, las oportunidades para los jóvenes, para que ya esto de que me voy del país porque aquí no tengo oportunidades se acabe. Y déjeme decirle algo únicamente en el trabajo con el Ejecutivo, porque va a ser fundamental. Yo estoy seguro de que habrá, como siempre, habrá una pugna a veces entre Legislativo y Ejecutivo, pero para eso también el Legislativo tiene que dejar de dar papaya, dejar de aprobar tonterías o, en el peor de los casos, aprobar textos de forma casi antidemocrática, es decir, sin dividir el texto, sino consigo los votos y te pongo, como pasó con el Código de la Salud, como pasó también con la Ley de Extinción del Dominio, que recibió un veto y luego una observación de la Corte Constitucional muy bien planteada. Entonces, yo espero que en esta transición se discute el tema de volver presencialmente ya a la Asamblea, decirles que hay un trabajo en una comisión. Eso se puede hacer en una hora entre un expresidente y un nuevo presidente de comisión. Todo el texto está de forma digital. Es un poco más la voluntad ya de qué temas quiero tratar por sobre otros. Pero esa siempre será una potestad en un principio del CAL, en los temas que son de toda la Asamblea y por supuesto en cada conformación de la comisión de qué temas le voy a dar prioridad a otros. Depende mucho del presidente. No se pueden hacer acuerdos en tinta que no se mueve entre una ex comisión y la nueva comisión, eso ya no es posible, pero por eso espero que haya una transición ordenada, tranquila, que la sesión del 14 se lleve a cabo de forma presencial, quienes no puedan ir, que vayan por Zoom, pero quienes sí podemos ir, estemos ahí presenciando y dando precisamente nuestra opinión en los puntos más complicados de esta nueva asamblea, que todos queremos que sea buena, que funcione, que sea útil para los ciudadanos y que no se convierta en lo que lamentablemente ha sido esta última asamblea. Y en ese marco, entonces, entablar diálogos con las diferentes bancadas legislativas, porque evidentemente habrán algunas, ¿no? Tenemos la bancada de UNES, la bancada de la Izquierda Democrática, Pachacutic, de Creo, del Movimiento Creo, del Partido Social Cristiano también, y el bloque de independientes, que entendemos que son varios legisladores que no reúnen el número mínimo para conformar una bancada, pero que sin duda también podrán agruparse, tender puentes de diálogos con cada uno de ellos. Totalmente, es que esa es la asamblea, es dialogar, buscar puntos mínimos. Es cierto que cada uno tendrá su propio enfoque. Ya le digo que el mío, mi preocupación y mi interés en un principio es el tema económico. Eso implica una serie de reformas legales, una serie de apoyos también. Si el presidente plantea buenos proyectos, hay que apoyarlos. Si plantea temas negativos, por supuesto que no habrá que apoyarlos, pero el tema económico tiene que ser, ojalá, creo yo, un medio para que todos nos entendamos, sabiendo por supuesto que habrán necesarias opciones políticas, estrategias políticas que no lleven al diálogo, pero no hacen falta que todos estemos de acuerdo, sino que estemos personas que conformemos una mayoría, y si no es una mayoría fija, por lo menos en ciertos temas que haya una voluntad de apoyar en eso. Yo creo que sí puede haber en la Asamblea, habrá que hacerlo con madurez, con experiencia. Todo el mundo conoce mi posición, yo soy radical en muchos temas, pero eso no implica que yo no puedo dialogar y llegar a acuerdos en los temas que creo que son fundamentales. De ser parte de una de las nuevas comisiones, ¿a cuál quisiera integrar usted en la nueva Asamblea Nacional? Bueno, realmente habrá que ver cómo se va dando el tema. Yo estoy en la Comisión de Justicia como suplente y como principal ya algunos años en la Comisión de Justicia. Conozco el trabajo, me gusta también porque soy abogado, pero no tendría perjuicio en estar en alguna otra comisión. Sin embargo, si me dan a escoger, volvería a escoger la Comisión de Justicia. ¿Derechos humanos o tal vez relaciones internacionales? Porque ahora también se dividen, ¿no? La Comisión de Soberanía y la Comisión de Relaciones Internacionales. Son temas interesantes también. Son temas interesantes. ¿Qué es lo que a veces no me gusta de esas comisiones? Es que hay muchos viajes al exterior y eso siempre le saca factura a alguien porque si bien a veces es lógico que haya una representación formal o oficial de la Asamblea en otro parlamento, también el amarillismo dice estos se han pasado viajando. Entonces preferiría tal vez no exponerme a eso, pero si hay esa oportunidad, bueno, tampoco la voy a rechazar de estar en alguna de estas comisiones, especialmente aquellas que toman temas de seguridad interna del Estado, que me parece muy interesante. Incluso las sesiones se realizan de forma confidencial y eso también me llama la atención, pero como abogado creo que puedo aportar en la Comisión de Justicia. Ahora habrá que ver en dónde hay la oportunidad, cómo se conforman quienes deciden, quién sabe, hay otra mayoría que nos deja fuera
y nos pone donde sea, no sabemos. Eso estamos esperando precisamente el 14 de mayo. Bueno, se prevé una asamblea con diferentes bancadas, así que como usted también lo ha señalado, nadie tiene por sí solo los votos, ni para aprobar los proyectos de ley, sino que necesariamente deberán conversar. Con ello, entonces, asambleísta Esteban Torres, asambleísta Vilma Andrade, yo les quiero agradecer por estar con nosotros en Tercer Debate, conversar un poco sobre este tema de la transición en el que ha ingresado ya el Parlamento ecuatoriano, transición hacia el cierre de su gestión, el mismo que concluirá el próximo 13 de mayo y a partir del 14 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, como establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se deberá instalar ya la nueva asamblea con los 3 asambleístas más votados, quienes dirigirán esa sesión y luego se designarán ya a las autoridades. Gracias, asambleístas, por estar con nosotros. Amigas y amigos, también por acompañarnos en esta edición de Tercer Debate y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Tercer Debate, modalidad virtual.